Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, se está calentando el tema con el proyecto de ley de extinción de dominio. El pasado miércoles, la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, se pronunció también sobre este tema, ¿no? Hemos visto en redes sociales y también hemos escuchado algunos comentarios del profesor Miguel Antonio Bernal, que lo tenemos ya conectado vía Zoom, que él habla que ya hay suficientes elementos para desarrollar o aplicar lo que dice esa ley de extinción de dominio, ¿no? Pero para que él mismo nos comente, profesor Bernal, de qué se trata esto, lo que usted ha manifestado. Bienvenido a Dumas Informa y adelante. Sí, muchas gracias. Fíjese, desde hace más de un año, para ser más exacto, un año y 8 meses, el ministro Pino y el gobierno de Cortizo han estado aupando un anteproyecto de ley sobre pretexto de perseguir una serie de delitos que ya están tipificados y también las normas con las sanciones correspondientes a quienes lo perpetren. Sin embargo, ellos han optado por presentar este anteproyecto de ley de extinción de dominio, cuyo contenido es extremadamente perjudicial, negativo, para lo que significan nuestras garantías constitucionales, fundamentales, procesales. Y es por eso que distintos académicos y ciudadanos hemos levantado nuestra voz alertando que los propósitos que persiguen con este anteproyecto de ley, sobre pretexto de perseguir determinados delitos y crímenes que todos repudiamos, es más bien crear una normativa que nos deja a los ciudadanos todos en un estado de indefensión, puesto que es un anteproyecto de ley que se lleva de calle la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a testar, la propiedad privada, la no retroactividad de la ley y otras garantías fundamentales, ya de por sí bastante frágiles en nuestra legislación y en la aplicación de las mismas. El señor encargado de negocios hasta hace poco de la Embajada de Estados Unidos también se encargó de tratar de presionar para la aprobación de este anteproyecto y junto con el ministro Pino y otros funcionarios han ido o fueron muy lejos tratando de desacreditar a quienes hemos levantado nuestra voz alertando sobre el contenido de dicho anteproyecto y diciendo que quienes se oponen a ese anteproyecto son personas que tienen vínculos con el narcotráfico, con el narcoterrorismo o con toda otra serie de delitos, unas declaraciones que son, además de injuriosas, calumniosas e inaceptables. Ahora, la nueva embajadora, en unas declaraciones que no tiene por qué hacer, puesto que conllevan una abierta injerencia en asuntos que son internos de nuestro país, ha ordenado prácticamente al gobierno panameño y a la Asamblea que tienen que aprobar ese anteproyecto de ley. Estas declaraciones son extremadamente dañinas porque perjudican las ya sensitivas relaciones que el pueblo panameño se tiene con Estados Unidos de América y ha hecho esas declaraciones en momentos en que todavía están abiertas un sinnúmero de heridas provocadas por el comportamiento de la política estadounidense con Panamá. Profesor, yo me Distinguidos preguntaba, académicos de la Universidad de Panamá, sí, disculpe, dígame. profesor, yo me preguntaba cuando escuché esas declaraciones, o me imaginaba al embajador de Panamá en Washington pidiéndole al Senado, al Congreso, que debían de aprobar tal ley. Bueno, imagínense casualmente que el embajador de Panamá en Estados Unidos fuese al Congreso, como usted bien señala, a decirles a los estadounidenses que aprobasen una ley similar a esa, puesto que la propia Corte Suprema de Estados Unidos, periodista Dumas Castillero, ha venido eliminando una serie de normativas que contenían en Estados Unidos pretensiones como la que tienen ahora con este proyecto de ley de extinción de dominio, y las han eliminado y las han declarado inconstitucionales porque atentan contra lo que los norteamericanos llaman el Bill of Rights, es decir, sus garantías fundamentales. Pero vienen aquí a querer imponernos a nosotros. Y lo más triste de esto es que una gran cantidad de lo que yo llamaría lacayos y cipayos han salido a aplaudir
no solamente el anteproyecto, sino las declaraciones de la señora embajadora, que como repito, son verdaderamente lamentables, pero sobre todo inaceptables. Lamentablemente o desgraciadamente, el gobierno no reacciona con la dignidad que corresponde frente a estas declaraciones. Cualquiera que conozca por poco la historia de Panamá sabe que desde tempranamente que se inició esta república maltratada, ha habido hombres y mujeres en cargos públicos o no, que han sabido llevar con dignidad la necesidad de que este país haga respetar por lo menos sus garantías fundamentales. Profesor, Nosotros tenemos que traer como Eusebio Morales, Narciso Garay, en fin, Roberto Chiar y tantos otros que a lo largo de estos centenarios años de vida republicana supieron en su momento poner los puntos sobre las íes. Pero ahora el gobierno ha recibido con un silencio cómplice estas declaraciones que yo considero que los panameños debemos obligar al gobierno panameño a que las repudie y decirle a la señora embajadora que ella no puede estar entrometiéndose, por mucho que tenga al lado suyo al ministro Pino y a otros funcionarios cómplices, ella no debe entrometerse en estos asuntos que nos corresponden a nosotros lidiar, legislar, discutir, debatir y decidir. profesor, finalmente me llama la atención algo que usted dijo también. Esto queda como a discreción de los gobiernos en el poder. Si dicen algo y no les cae de salida, entonces te mandan a la gente para que te investiguen. Es que el problema es que este anteproyecto de ley contiene un articulado o está redactado de tal manera que se convierte en una especie de espada de Damocles contra cualquier ciudadano que el día de mañana exprese o manifieste posiciones contrarias a las políticas gubernamentales. Le pueden mandar a un fiscal de llamada extinción de dominio a que le cautele sus bienes y lo encarcele. Es un anteproyecto de ley que en el fondo lo que tiene son finalidades ultrapolitiqueras para ser utilizado, y en Panamá, cuando se abre un periodo preelectoral, es extremadamente peligroso. Es más, periodista Dumas Castillero, en mi opinión, quien lea este anteproyecto de ley y repase lo que fue la ley 20 que creó Noriega para las fuerzas de defensa de entonces, verá la similitud que hay. Es un proyecto de ley que, por ejemplo, tiene un artículo que establece que los fondos de los dineros que se recuperen serán manejados exclusivamente por el ministro de Seguridad, quien, dicho sea de paso, ya empezó a utilizar fondos para comprar unos escáneres sin que nosotros sepamos mediante qué procedimiento legal él pudo hacer uso de esos más de 100 millones de balboas que hoy están en las bóvedas del Banco Nacional sin generar los debidos intereses como corresponde, pero los cuales el señor Pino ha metido la mano. Eso ya nos da un avance de lo que realmente se persigue con este anteproyecto de ley. Aquí no hay una voluntad de extinción de dominio o una voluntad de perseguir el delito o una voluntad de, no, sino de más bien dotarse de una serie de normativas propias del autoritarismo para dejar a los ciudadanos en un estado de indefensión y en un estado, diríamos nosotros, de temor a poder actuar como ciudadanos. Bueno, como no, muchas gracias entonces al profesor Miguel Antonio Bernal conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, profesor, muy amable. Gracias a usted, don Duma, y felicidades.